Hola, ¿cómo estás? Orando en el nombre de Jesús, que tu vida se encuentre bien, se encuentre cada vez sumergida en la búsqueda e intimidad con el Señor, porque aquella búsqueda hará que tu vida se encuentre con el mejor, ¿verdad? Que es Jesús, la fuente de vida, la fuente de verdad, la fuente de sabiduría, de salvación, de sanidad, de todo aquello que el hombre necesita. Aquella fuente se llama Jesús. Entonces, dicho esto, déjame decirte, Dios te ama, y hoy quiero compartir algo que tiene por título que dice: Dios no te quiere dejar igual. Y verdad, Dios no te quiere dejar igual. Cuando Dios te encuentra como te encuentra, Él no está satisfecho. Dios quiere que tú puedas experimentar su gloria, su poder, su amor, su gracia sobre tu vida, porque Dios le encanta como Padre que sus hijos se glorifiquen en Él. ¿Qué significa? Que lo que su Padre tiene, más bien dicho, lo que en el caso de Jesús, lo que el papá tenía le dio a Jesús, a pesar que Jesús pasó por tribulación, pasó por diferentes momentos muy difíciles en su vida, que llegando hasta la cruz, antes incluso, déjame decirte, que de llegar a la cruz, le dijo a su papá, sabiendo lo que él iba a enfrentar: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Como estar diciendo: Padre, yo sé lo que voy a pasar y qué dolor voy a experimentar, y si hay alguna otra opción, digámoslo así, por favor, búscala. Pero si no, heme aquí, Padre, que yo me quiero entregar por amor a aquellos que hoy se encuentran separados de ti. ¿Quiénes son aquellos? Todos nosotros. Porque Jesús, cuando murió en la cruz, murió por todos nosotros. Por eso dice la Biblia que Él no hace acepción de personas, para que todos aquellos que podamos venir a Él, invocar su nombre y aceptarlo como Señor y Salvador, Él viene a ti y se convierte como un Señor y Salvador de tu vida. Transforma completamente. Dicho esto, déjame decirte, Dios no te quiere dejar igual, y eso lo podemos ver en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hoy quiero resumir en este versículo, o más bien dicho, en el capítulo 8 del libro de Juan, desde el versículo 1 al 11, que te lo voy a resumir, pero me gustaría que por favor tú lo vayas, lo revises, porque es mucho mejor que siempre cercioremos que lo que estamos escuchando esté escrito en la palabra. Y no solo eso, que el Espíritu de Dios te pueda guiar hacia la verdad y el mensaje que el Señor quiera darte, ¿verdad? Entonces, dicho esto, nuevamente déjame decirte, Dios no te quiere dejar igual. Y en este capítulo podemos observar que habla sobre la historia, en este caso, de una mujer que fue encontrada en un acto de adulterio, y le trajeron los maestros de la ley, dice, ¿no?, delante de Jesús, para que tratando de ¿cómo se dice esto?, ponerle una trampa a Jesús, con el fin de que Jesús pueda ir en contra de la ley, para que de esa manera puedan también justificar a aquellos religiosos. De paso, te digo que la religión es algo horrible, detesto la religión te encuadra, la religión te mata, la religión, te puedo decir que te aleja totalmente de la verdad y de lo que es una relación íntima y personal con Dios. Porque Jesús no es religión, Jesús es una relación, un estilo de vida que te enseña a cómo vivir de acuerdo a los estándares del amor y la palabra de Dios, de su Padre, que está escrita en la palabra de Dios. Ahora, tú, como dice la Biblia, tenemos, tú y yo, libre albedrío, y podemos decidir si seguimos los consejos de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, escuchamos la voz del mundo, escuchamos la voz de cualquier otra influencia que nosotros dejemos en nuestra vida. Somos libres, pero seámoslo verdaderamente en Cristo. El otro tipo de libertad es una libertad, como diríamos acá, una sacha libertad. En otro término, una pseudo libertad. En otras palabras, una falsa libertad. ¿Por qué? Porque la única y verdadera libertad lo encontramos en Cristo Jesús, no hay otra. Y te lo digo por experiencia personal. ¿Quieres conocer esto? ¿Quieres experimentarlo? Ven a Cristo y vas a entender lo que te digo. No hay mejor cosa que comenzar a vivir algo para poder entenderlo. Entonces, continúo, disculpa, me emociono mucho, Cristo vive. Y entonces, esta mujer no viene delante de Jesús, traído por los maestros de la ley, los intérpretes de la palabra de Dios, y le traen a Jesús y le dicen: Jesús,
Esta mujer fue encontrada en acto de adulterio y la ley que fue entregada a Moisés de parte de Dios dice que esta mujer debe ser muerta apedreada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue encontrada en un pecado, ¿no? Ahora, no voy a ahondar más al tema de este tipo de pecado y las tradiciones judías o costumbres, etcétera. Voy a un tema más específico, que cuando Jesús dice se inclinó hacia el suelo en un acto de adoración hacia su Padre y en un acto de oración, también podría decirlo de esta forma, para decirle: papá, ellos me acaban de venir a decir que lo que tú has dicho en el Antiguo Testamento sobre que esta mujer, o más bien dicho, que aquella mujer que cometa, o aquella persona que cometa acto de adulterio debe ser apiedrado, ¿no? ¿Qué hago, Padre? ¿No? Me imagino que Jesús se encontraba en esa condición de decir: ¿qué hago, Padre? Por lo tanto, Dios en su fidelidad, en su amor a su Hijo, le da la sabiduría. Dice la palabra que Jesús se incorpora y le mira a los fariseos, ¿no? A los maestros de la ley, y les dice algo tan importante, que va a marcar la línea. Justamente la Biblia dice que él hizo una línea en el suelo, pero aquella línea, déjame decirte que es espiritual, donde él va a marcar la línea de lo que es la religión con lo que es la voluntad de su Padre. Porque cuando los maestros de la ley representan la religión, en este caso, intérpretes de la ley, intérpretes de la palabra de Dios, basadas en sus propios conocimientos y experiencias, no en la guianza del Espíritu Santo, entonces Jesús los mira y los dice: ok, listo, pero primero algo, lance la primera piedra a aquel que no tenga pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Jesús? Me encanta. ¿Por qué? Porque no se trata del acto de adulterio como pecado, se trata como esencia al pecado, se trata al pecado que mora en el corazón de las personas sin importar qué etiqueta tiene este pecado. Y Jesús conocía de esto porque era el Hijo de Dios, quien conocía el corazón de su Padre. Es una de las razones muy importantes de conocer el corazón de nuestro Padre, para que cuando nosotros conozcamos eso, nadie nos va a venir a engañar, nadie nos va a venir a sorprender, porque vamos a conocer la esencia del corazón de nuestro Padre, es decir, saber cuál es su voluntad, cuál es su enseñanza, cuál es el mensaje que tiene en las Escrituras. Entonces Jesús lanza la palabra y dice: correcto, así es, pero lance la primera piedra el que no tenga pecado. Por lo tanto, con eso estaba diciendo: así como esta mujer debe ser apiedrada, ustedes también se merecen ser apiedrados y muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia va a decir: la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasó con los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los religiosos, los que conocían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Tiraron la piedra, pero al suelo, y luego comenzaron uno por uno a irse. ¿Por qué? Porque Dios reveló su corazón. Reveló no solo a través de Jesús, diciendo que ellos también estaban llenos de pecado, pero lo hizo público. ¿Por qué? Porque eso es lo que más adelante Jesús lo hace en la cruz. Revela nuestro pecado en lo público, en la cruz, cuando Él muere por nosotros. Entonces los maestros de la ley se retiran, queda Jesús y la mujer, y el Señor Jesús no le va a premiar a la mujer que ha cometido un pecado, como los maestros de la ley. Pero Jesús en su amor le dice una cosa para nosotros también ahora: yo no he venido a condenar a este mundo, he venido a salvar este mundo. Pero no termina la historia ahí. Continúa y le dice algo a esta mujer, te dice a ti también, me dice a mí también, y nos dice a todos nosotros: ve y no peques más. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú vayas y te hieras. Dios no quiere que tú vayas y te mates o te suicides, o que estés viviendo en frustraciones que van a causarte muerte. Dios dice en su palabra bien claro, en Juan 10:10 parte B: yo he venido a traerte vida y vida en abundancia. En la primera parte dice: el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. No nos interesa, pero sí nos interesa algo. Hoy Jesús te dio vida y hoy Jesús quiere darte vida. Por lo tanto, ven a Jesús.
Que tengas un bonito día y Dios te bendiga.